y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un nombre que es incomparable, porque es único, que abre las puertas de los cielos, el que da respaldo a nuestra oración y garantiza su respuesta. Es el nombre más importante que existe, por su poder, porque es el más dulce de pronunciar, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el más hermoso entre miles y miles. Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Mi amado es más hermoso entre miles y miles. Mi amado es más
Jesús.
dibujar una sonrisa en tu rostro, Jesús. Pronunciando tu nombre, Señor. El más hermoso. El más hermoso. No hay nadie, Señor, que pueda ocupar tu lugar, Jesús. Nadie que tenga el poder y la autoridad que tenés vos, Señor. No hay nadie más que pueda habernos rescatado, Señor, y habernos salvado. No hay nadie más que tenga poder para levantar de los muertos. Jesús, 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 te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Nombre sobre todo nombre. Para vos, señores, toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy nos postramos, Jesús, delante de ti, delante de tu trono, Señor. Y se alzan nuestras voces, Señor, diciendo tu nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar otra vez conectados de esta manera que tanto nos ha ayudado en gran parte del año pasado y en el comienzo de este año. Ya falta, creo que poco para que podamos tener encuentros presenciales, no con toda la presencia de todos los hermanos, pero bueno, otra etapa que viene y que, si Dios quiere y por su gracia, vamos a poder llevar adelante pronto. Pero aprovechando seguramente este medio, vamos a meditar otra vez en la palabra del Señor. Damos gracias a Dios también por la palabra que hemos recibido el domingo pasado, por Leandro, por medio de Leandro, así que tan bien nos hizo, ¿no? Él nos compartía la palabra del Señor y por medio de su Espíritu nos hacía dar cuenta que aunque lo que vivimos en el pasado pudo ser hermoso y obviamente que muchos extrañamos algunas vivencias que hemos tenido, no podemos hoy vivir de recuerdos, porque, como decía Leandro, por medio de la palabra del Señor, estos recuerdos son como las cenizas que estorban
para encender un nuevo fuego. Así que lo que debemos hacer es atesorar esos recuerdos, pero al mismo tiempo anhelar nuevas experiencias con el Espíritu Santo, es decir, buscar al Señor para que Él encienda nuevos fuegos, permítanme esta imagen, que nos darán nuevos recuerdos para atesorar. Y así seguiremos avanzando en esta aventura que es seguir a Cristo. Y de acuerdo a esta palabra, creo que debemos plantearnos este nuevo año con el deseo, con el anhelo y por supuesto con la búsqueda de estos nuevos caminos que el Señor quiere que transitemos. Pensaba, y esta pregunta que hoy me hacía, te la hago ahora a cada uno de los que nos están escuchando y viendo. La pregunta es, ¿los propósitos de Dios han cambiado porque esta pandemia apareció en la escena mundial? Cambió el propósito de Dios para su iglesia, cambió el propósito de Dios para el hombre. Y tengo que decir, creo que vamos a concordar, rotundamente no. De ninguna manera los propósitos o el propósito eterno de Dios cambió. Sigue siendo el mismo, porque Él no cambia. Y si Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, entonces sus propósitos, sus planes para nosotros, para el ser humano, no cambian tampoco. Por el contrario, Él quiere utilizar este tiempo para que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Su iglesia, cumpla más acabadamente su propósito. Cuando estamos en medio de una gran ciudad, con todas las luces encendidas, es muy difícil notar la maravilla de un cielo estrellado, lo que cuando éramos chicos y en la escuela nos dijeron, la Vía Láctea. Y uno que tal vez creció en ciudades más pequeñas o en ciudades donde estábamos rodeados de campo, esto era notable. A la noche era muy fácil y sorprendente ver la Vía Láctea, el cielo estrellado. Pero entonces, haciendo esta diferencia, cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad, en una noche de profunda y absoluta oscuridad, estas mismas estrellas brillan de tal manera que pintan sobre nuestras cabezas uno de los cuadros más hermosos que podemos contemplar y observar. En este tiempo, de estos días que nos tomamos unos días de vacaciones con la familia, pudimos junto a mi hijo ver ese cielo estrellado. Y qué hermoso es poder contemplar ese cielo. De la misma manera, creo que el propósito de Dios es que en este tiempo de oscuridad, de mucha oscuridad como no se había visto en siglos, nosotros, su iglesia, mostremos la luz de Cristo
como nunca hasta ahora la hemos mostrado. Para esto, en primer lugar debemos recordar, y no solo recordar, sino que también creerlo con todo nuestro corazón, creerlo con todo nuestro ser. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar y creer con todo nuestro ser? De que somos el pueblo de Dios, de que somos su especial tesoro, de que somos la niña de sus ojos, como lo dice su palabra. Esto, lo que acabo de decir, está en su palabra. Esto es lo que Dios dice de nosotros, sus hijos. Porque si olvidamos esto y no vivimos de acuerdo a esta verdad, lamentablemente este tiempo será muy difícil de transitar. Diría que casi será tan difícil de transitar como lo es para los que no tienen a Cristo, es decir, para los que viven sin esperanza. Y quiero decirte con todo el amor de Dios, con todo el temor de Dios, que no podemos permitir esto en este tiempo. No podemos permitir que nuestra fe se apague, que nuestro amor se enfríe, nuestro amor por el Señor, que perdamos de vista su propósito, que perdamos de vista sus promesas. Porque Dios nos ha prometido: nunca los desampararé, siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estas promesas, esta palabra de Dios es la que nos tiene que afirmar más y más en este tiempo. Porque así como también creo que Leandro compartía el domingo pasado, no podemos esperar que de un día para otro, en los meses que vienen, volvamos a experimentar el encontrarnos y el vivir, digamos, la iglesia como lo habíamos hecho hasta el año pasado. El tiempo ha cambiado, los tiempos cambian, pero nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero que está adelante nuestro y está para guiarnos por este camino que nunca antes transitamos. Recordaba también, con respecto a todo esto, lo que pasó con el pueblo de Dios cuando las plagas azotaban a todo Egipto. Eso está en los primeros capítulos del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Si leemos el relato bíblico, vamos a comprobar, vamos a ver que Dios, en más de una oportunidad, hizo que la plaga que azotaba al egipcio no tocara o no tocaba al pueblo escogido de Dios, sino que por el contrario, como dice la palabra, por ejemplo, en Éxodo 8:23, dice Dios: yo haré distinción entre mi pueblo y el pueblo egipcio. Y decía esto cuando él estaba presentando a Moisés, en este caso en el capítulo 8, versículo 20 al 23, la plaga de los insectos. Estos insectos iban a invadir cada casa de los egipcios. Era un enjambre de insectos que iban a estar por todo lugar donde el egipcio habitara. Pero dice el versículo 22 de Éxodo 8, pero en aquel día, dice, yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor,
estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción, como ya lo dije, versículo 23, entre mi pueblo y su pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 1 al 4, aquí Moisés le dice al faraón que si se negaba a dejarlos ir, iba a venir una pestilencia sobre todos los ganados, sobre caballos, sobre asnos, sobre camellos, perdón, sobre vacas y sobre ovejas. Pero el versículo 4 dice, pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Es clara la palabra de Dios, es claro este relato, como Dios, aún en medio de oscuridad, de tiempos de oscuridad, Él hacía distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo que no conoce a Dios. Y podemos seguir leyendo, ¿no? En el versículo 23 y 26 al 26 de Éxodo 9, ahí también relata la plaga del granizo y también allí dice el versículo 26, solo en la tierra de Gosén, es decir, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. ¡Qué maravilla! Porque es Dios, porque es nuestro Padre, porque Dios que ha permitido este tiempo y él sigue sentado en su trono, Él sabe lo que está pasando el mundo, también está con nosotros y Él nos guarda. Y en el capítulo 10, versos 21 al 23, allí la palabra de Dios relata la plaga de la densa tiniebla o oscuridad. Leemos, versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan tocarse. ¡Qué tremendo! Versículo 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Versículo 23. No se veían unos a otros. Nadie, dice, se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. ¡Qué maravilla! ¡Gloria al Señor! En la tierra de Egipto había densa oscuridad y dice, nadie se levantó por 3 días porque no podía ver. Esta densa oscuridad había cubierto todo este territorio, pero en la morada de los israelitas había luz. ¡Qué maravilla! Y esto es lo que hoy quiero expresar. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Queridos, el Señor ha declarado, yo haré distinción entre mi pueblo y los egipcios. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos el reino de Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Él mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Debemos recordar y creer de todo corazón que si Cristo es nuestro Señor, nuestra vida está regida por las reglas del reino de Dios y no por las de este mundo. Claro que las respetamos las leyes, pero queridos, por cómo se mueve el mundo,
Nosotros no podemos vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus pensamientos. Debemos recordar quiénes somos, porque Dios está en medio nuestro y Él hace distinción. Y que cuando alrededor nuestro hay densa oscuridad, Él dice, en las moradas de los hijos de Dios hay luz. Y este es el secreto de vivir este tiempo, permitime decirte hoy, es que en nuestras moradas, donde estamos, en nuestros hogares, dejemos y hagamos que la luz de Dios brille, brille en nuestros corazones, brille en nuestras charlas, brille en medio de nuestra familia. No podemos permitir que lo que se cierne sobre el mundo apague la luz de Dios de nuestros corazones. Debemos, en primer lugar, como dice Isaías 52:1, despertarnos. Leemos entonces Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, su iglesia, porque aquí dice, oh Sión y oh Jerusalén, y nosotros somos la Jerusalén celestial, nosotros somos la esposa que el Señor viene a buscar, nosotros somos esta Jerusalén celestial, su iglesia. Él nos dice, despierta, despierta, vístete de poder. Despertarnos. ¿Por qué despertarnos? Porque si hay algo que nuestro enemigo quiere, ¿qué quiere? Quiere adormecernos. Que entremos en un estado de embotamiento, de somnolencia. De alguna manera es como querer escapar de la realidad que nos rodea. Como escondernos debajo de las sábanas esperando que todo pase. Y tal vez ha venido este pensamiento, pero hoy el Señor te dice y me dice, despierta, despierta, oh iglesia, despierta, oh Sión. Y no solo despierta, porque además dices, despierta y vístete de poder. El Señor quiere que nos despertemos y una vez despiertos, que nos vistamos como debemos vestirnos, que nos vistamos con nuestra ropa, que es una ropa de poder, porque esto es lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos su iglesia y somos los que tenemos el poder más grande del universo. Debemos vestirnos del poder de Dios, debemos vestirnos de su Espíritu Santo. Y hay algo que hermosea nuestra vida. Sí, si hay algo que hermosea nuestra vida, queridos, es la vida de Dios. ¿O no? ¿O no podemos y no lo hemos comprobado? Esas vidas que llegan al Señor tan apagadas, pero cuando conocen a Cristo, su rostro es hermoseado, su vida es hermoseada. Y de esto también nos habla Isaías 52:1, porque no solo dice despierta y luego dice vístete de poder, sino que también dice vístete tu ropa hermosa. Porque esto es lo que hace el Espíritu de Dios, hermosea nuestra vida. Queridos, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Y esto no queda acá porque luego el Señor dice en el versículo 2 de Isaías, capítulo 52, dice, sacúdete el polvo, levántate
y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Una vez despiertos, una vez vestidos de poder, vestidos del Señor, debemos sacudirnos el polvo, eso que se nos ha pegado en este año que pasó, en este tiempo de densa oscuridad. Debemos santificar nuestras vidas. Volvamos al Señor si es necesario con arrepentimiento y limpiémonos de todo pecado y entonces pongámonos de pie. Así dice Isaías 52:2. Sacúdete el polvo, levántate, levántate, Jerusalén, pongámonos de pie, porque somos el pueblo de Dios, porque el victorioso vive en nosotros. Dejemos el temor, dejemos las ataduras que han ligado nuestras vidas en este tiempo. Busquemos al Señor para que Él nos libre de toda atadura, de toda cautividad. Despertémonos y vistámonos de acuerdo a lo que Cristo dice que somos. Seamos libres. Seamos libres y caminemos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Con esto no quiero decir que no nos cuidemos, claro que nos debemos cuidar. Nos cuidamos por nosotros y nos cuidamos por el otro. Pero esto no puede hacer que nuestro propósito, el propósito para el cual el Señor nos ha rescatado de las tinieblas, quede truncado. No podemos perder de vista nuestra misión. Debemos no solo despertarnos, no solo levantarnos y vestirnos de poder, sino que también debemos resplandecer. Porque así como lo que decía de las estrellas en esa noche oscura brillan, así de la misma manera Dios quiere que resplandezcamos en este tiempo. Isaías 60, versículos 1 al 3, nos dice: levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra del Señor! Claro, si leemos todo el contexto, el Señor está también aquí hablando de ese futuro glorioso, eterno junto al Señor, pero yo creo que hoy el Señor nos dice esto a nosotros. Porque tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre su iglesia, si nos despertamos, si sacudimos nuestro polvo, ese polvo que se nos ha pegado y nos vestimos de poder, entonces nos levantamos y Dios nos ha llamado a resplandecer porque somos luz, porque el Señor ha venido sobre nosotros, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos, dice el Señor, luz en Él. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Claro que, como decía, nadie está hablando de no cuidarse. Pero, queridos, no dejemos que nada ni nadie se
nos interponga entre nosotros y el propósito de Dios para nosotros y su iglesia. Perdón, porque esto es lo que el diablo quiere hacer en este tiempo. Es lo que el diablo ha querido hacer desde el principio, que el hombre se desentienda del propósito de Dios, que el hombre se enfoque en otras cosas y no entienda que Dios nos ha llamado para otra cosa. Hay hermanos que en este tiempo han partido a la presencia de Dios. Y obviamente que hay dolor en las familias, hay dolor por la pérdida, pero sin desmerecer, sin despreciar, sin menospreciar este dolor. Queridos, nosotros tenemos una esperanza que es eterna. La muerte es un sueño, un paso de esta vida a la vida eterna que ya ha comenzado cuando entregamos nuestra vida a Cristo. No temamos a la muerte, porque ¿se acuerdan? Dice el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero si no hacemos nada por temor a la muerte, le estamos dando otra vez el poder que Cristo le quitó. Volvamos a los propósitos de Dios. Volvamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir prisioneros de las situaciones? ¿O vamos a salir como el pueblo de Dios a resplandecer? Lo mejor que nos puede pasar como pueblo de Dios en este tiempo es que resplandezcamos. Porque el Señor estará con nosotros, porque el Señor irá delante de nosotros, porque Él gobernará nuestra vida, porque entonces ese reino de Dios que tanto oramos que venga será una realidad. Cuando decimos venga tu reino, le estamos diciendo queremos obedecerte. Y esto es lo que el Señor está queriendo para nosotros. Los métodos pueden cambiar, las formas pueden cambiar y tal vez tengamos que encontrar nuevas maneras, pero no perdamos de vista que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos testigos, para que alumbremos, porque muchos están en densa oscuridad y como esos egipcios que no se movieron de su lugar durante 3 días, de la misma manera miles de personas a nuestro alrededor están inmovilizadas por el temor. Temor a la muerte, temor a lo que vendrá, temor al tema económico, temor. Y nosotros estamos llamados a alumbrar sus vidas para que sean rescatadas del temor, para que sean rescatadas de la muerte eterna y para que puedan conocer a un Dios vivo y verdadero que vive en medio de su iglesia que resplandece, su iglesia que es la luz de las naciones. Que el Señor en este año nos dé la gracia para caminar por estos nuevos caminos que el Señor está abriendo. Vamos a orar. Señor, te ruego por nuestras vidas. Sé que esta palabra que, Señor, nos das en esta mañana es una palabra tal vez fuerte y es una palabra que trae demanda. Señor, acá estoy. Me humillo delante de ti porque me reconozco que en mucho falto
Falta hacer cosas en mi vida. Y te ruego por mis hermanos, para que a todos nos libres del temor y que venga tu Espíritu Santo con su unción, libertando, quitando las ataduras y trayendo la libertad del Espíritu, para que podamos vestirnos de poder, vestirnos de tus vestiduras y resplandecer, resplandecer para que este mundo te conozca y nosotros podamos experimentar en primera persona tus maravillas, tu vida, tu gloria. En el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Oramos para que, este próximo miércoles nos podamos volver a encontrar por Zoom. Y también te pido que estés orando para que todo el esfuerzo que se está haciendo para poder transmitir en vivo desde nuestro salón y tener las reuniones presenciales pueda ser una realidad dentro de pocos días. Que el Señor te bendiga ricamente y en abundancia y traiga revelación sobre esta palabra. Ahora sí, Dios te bendiga.